realidad o pura sugestión. Desde tiempos inmemoriales se ha hablado de la existencia de los fantasmas, espíritus o seres espectrales. Hemos oído testimonios increíbles y personas que aseguran haberlos visto. Por supuesto, al no ser algo comprobado, la ciencia rechaza su existencia y atribuye estas supuestas apariciones a la sugestión o a la imaginación. Pero quienes dicen haber tenido un encuentro paranormal defienden la existencia de estos seres fantasmales y niegan haber estado predispuestos para tal visión. De hecho, existen historias asombrosas en las que estos espíritus se han comunicado y han entregado datos que luego han sido comprobados, y esta tal vez ha sido la razón por la que se sigue creyendo en ellos. Se dice también que estas apariciones solo son percibidas por ciertas personas con algún tipo de sensibilidad especial y que se manifiestan de diversas maneras, haciéndose visibles como una nebulosa, tomando forma humana, real, pero que desaparece de pronto, moviendo objetos, despidiendo aromas e incluso apoderándose de un cuerpo a través de una posesión. Si realmente existen los fantasmas, tendríamos que plantearnos otras preguntas como ¿por qué están aquí? ¿O qué desean o qué buscan? Se dice que estos espectros son personas que se han quedado atrapadas por alguna razón entre nuestro mundo y el más allá, generalmente porque dejaron algo pendiente y necesitan resolverlo. Y en culturas como la China se cree que los fantasmas son personas que se rehúsan a reencarnarse. Hoy en 10 veremos un extraño, muy extraño fantasmal, descubriendo los lugares más escalofriantes en los que estas entidades espectrales han tomado posesión. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy haremos un programa llamado Extraño, muy extraño, quinta parte, lugares fantasmales. Haremos un recorrido por sitios que han sido escenario de más de una escalofriante y perturbadora historia. Empecemos de una vez con el programa de hoy. Perteneció a una de las familias más ilustres de Buenos Aires, pero ni su belleza ni su cuantiosa fortuna pudieron darle la felicidad. Su trágica historia es hoy una de las leyendas fantasmales más famosas de la ciudad porteña y la iglesia construida en su nombre es símbolo de mal augurio. Corría la segunda mitad del siglo XIX cuando Felicitas Guerrero, una joven aristocrática, fue presentada en sociedad a los 15 años de edad. Considerada una de las señoritas más bellas de la ciudad, de inmediato fue asediada por los mejores partidos, entre ellos el hacendado Martín de Álzaga, un hombre de más de 50 años de edad que pidió a don José Guerrero la mano de su hija. Felicitas rogó a su padre no acceder a la petición, pero este, al tratarse del hombre más rico de la Argentina, pensó que así aseguraba el futuro de su hija. Felicitas se casó con don Martín en una boda celebrada por todo lo alto. El matrimonio no era feliz, pero se alegraron con la llegada del primogénito llamado Félix. Por desgracia, cuando tenía solo 6 años, Félix se enfermó de fiebre amarilla y falleció. Tiempo después, Felicitas tuvo un segundo hijo, pero este murió a los pocos días de nacer. El corazón de don Martín de Álzaga no pudo soportar tanto dolor y falleció a los pocos días. Felicitas se convirtió a los 25 años en la viuda más rica de la Argentina y luego de guardar un tiempo de luto, comenzó a asistir a algunos eventos sociales y una vez más a ser cortejada por varios caballeros, entre ellos Enrique Ocampo, que comenzó a asediarla de manera excesiva. La joven, que era conocida por su dulzura, rechazó con educación al insistente pretendiente, pero este no cesaba en su afán de conquistarla. No puedo. Un día de tormenta, Felicitas fue auxiliada por Samuel Sáenz Valiente. Ambos se enamoraron de inmediato y decidieron casarse al poco tiempo. En enero de 1872, Felicitas se encontraba en su quinta cuando le avisaron que Ocampo había ido a visitarla. Nadie sabe qué pasó esa noche en verdad, pues existen varias versiones, pero se cree que el despechado pretendiente, Ocampo, luego de una discusión disparó por la espalda al joven. Ocampo también recibió un disparo. Unos dicen que se suicidó y otros que un primo de Felicitas llegó en ese momento y le disparó. Felicitas agonizó varias horas antes de morir el 30 de enero de 1872. En su memoria, sus padres hicieron construir la iglesia de Santa Felicitas, en el mismo lugar en donde había fallecido.
Desde entonces se dice que su alma vaga por allí, que las noches de tormenta suenan las campanas e incluso que si alguien deja un pañuelo atado a la reja del lugar, al día siguiente lo encontrará mojado con las lágrimas de la joven. Muchos aseguran que todos los 30 de enero se puede ver a una mujer llorosa vestida de blanco por los alrededores y se considera de mal augurio casarse en ese sitio. Pero ahí no queda todo. La estatua de mármol de Felicitas junto a su hijo también tiene su propio mito, pues se cree que si alguien la toca le caerán las peores desgracias. Aunque todo no es malo en ese lugar, pues también se dice que si una mujer que sufre por un rompimiento toca las rejas de la iglesia, recuperará su amor para siempre. Dicen que también la casa de Felicitas es ocupada por el alma de su dueña, a quien han visto asomarse por las ventanas, como lo demuestra este video. En los años 30 fue un transatlántico de lujo que albergó a ricos y famosos. Luego fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial por la Armada Británica para nuevamente retornar a sus actividades como crucero. Tanta actividad ha dejado huellas en el antes fastuoso Queen Mary, que hoy es célebre por sus avistamientos fantasmales que se cuentan por decenas. Inaugurado en 1937, este portentoso barco fue por años el más veloz del mundo, realizando la ruta desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió para transportar a soldados. Solo un incidente opacó la limpia trayectoria de la embarcación cuando colisionó con un crucero que lo escoltaba, el Curaçao. La nave se hundió de inmediato y muy pocos soldados pudieron ser rescatados. Terminada la guerra, el Queen Mary regresó a sus actividades hasta 1967. Las paredes de este lugar guardan incontables historias trágicas que fueron vividas tanto por pasajeros como tripulantes y soldados, y esto parece haber dejado una estela de almas que transita por sus ambientes espantando a más de un visitante. Como sucede con la puerta 13 de la sala de máquinas, en donde un joven maquinista murió aplastado por una puerta hermética que hoy su fantasma vestido de overol vaga por esa zona y todos lo conocen como John. Otro lugar muy concurrido por entes espectrales es la piscina de primera clase, en donde se puede ver a Jackie, una pequeña niña que suele reír mientras juega por allí. Dicen que cuando aún funcionaba el lugar, la supervisora de mantenimiento vio junto a otro tripulante algo que chapoteaba en la piscina salpicando agua, pero no había nada. Solo se oían risas infantiles. Luego estas se detuvieron y pudo ver unas pequeñas pisadas mojadas que corrían hacia el vestidor. En la actualidad esas pisadas han sido vistas junto al sonido de las risas, aunque la piscina está vacía. Pero estos no son los únicos fantasmas que merodean el barco. También está el fantasma que toca el piano de cola, los soldados que gritan luego de un fuerte ruido semejante a una colisión de barcos, y la joven vestida de blanco que camina lentamente cual novia camino al altar por los pasillos y por el salón de la reina. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, muchas novias y familiares de soldados fueron transportadas para reunirse con ellos, y se piensa que esta joven iba al encuentro de su novio para casarse, pero murió de una enfermedad. ¿Verdad o sugestión colectiva? No lo sabemos, pero si en algún momento va de visita a Long Beach, California, puede tomar uno de los tours fantasmales que se hacen en la nave que funciona como museo. Dicen que definitivamente un sobrecogedor aire cargado impera en el lugar. Sin ninguna duda, lo pensaría más de 2 veces antes de tomar un tour con este barquito Queen Mary o Reina María. Vamos a la pausa y regresamos con la mítica cárcel de Alcatraz, con los fantasmas del Teatro Royal Drury, además con el Hotel Stanley y muchísimo más aquí en 10. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y continuando con Extraño, Muy Extraño, parte 5, lugares fantasmales.
Tenemos en esta secuencia la prisión de Alcatraz, los fantasmas del Teatro Royal Drury y además con la tétrica Isla de las Muñecas. Veamos. Al sur del Distrito Federal en México se encuentra Xochimilco, cuyos enredados canales navegables e islas artificiales llamadas chinampas constituyen un atractivo turístico. Pero en las profundidades de este lugar ronda también una historia en la que la muerte, los espíritus y sucias muñecas pintan un cuadro escalofriante. Todo comenzó en los años 70 cuando Julián Santana Barrera llegó a vivir en una de estas chinampas. Era un hombre hosco y ermitaño que vivía de la pesca y de los vegetales que cultivaba, y solo era visitado de vez en cuando por algún familiar. Un día se ahogó por los alrededores una joven al enredarse con la vegetación y su cuerpo varó a orillas de la chinampa de Julián. En el lugar se colocó una cruz, pero desde entonces el hombre afirmaba que el fantasma de la muchacha se le aparecía y no lo dejaba dormir. Nadie supo más de la historia hasta que descubrieron que en la choza de este hombre y también en los árboles aledaños se hallaban colgadas decenas de muñecas. Según el hombre, un día colocó una muñeca fuera de su choza y ese día no fue molestado por el espíritu. Desde entonces se dedicó a recolectar estos juguetes por el pueblo, como decía él, para espantar a los espantos. Las hay de todo tipo, de porcelana, de plástico, de trapo, y la mayoría están viejas y mutiladas, dando al lugar un aire tétrico. Pero la historia de la Isla de las Muñecas, como es llamada esta chinampa, no solo se remite a la joven ahogada. En abril del 2001, Julián se hallaba pescando junto a su sobrino, que lo había ido a visitar, y le contó que una sirena que rondaba el lugar se lo quería llevar desde hacía tiempo, pero que él solía cantarle para que no lo hiciera. Esa misma tarde, mientras el sobrino de Julián lo dejó un momento, el hombre murió y su cuerpo terminó en el mismo lugar en donde había quedado varado el cuerpo de la joven. Desde entonces la gente cree que finalmente el fantasma de la muchacha se llevó al viejo ermitaño y que ambos rondan por la isla. Es el teatro más antiguo de Londres y por él han desfilado incontables figuras, pero no es este el motivo de su fama actual, sino los macabros fantasmas que merodean en su interior, quienes parece que no quieren que la función llegue a su final. El Royal Drury Lane fue fundado en 1663, pero 2 incendios y diversas restauraciones han modificado su apariencia, pero las almas que lo habitan perduran a través del tiempo, según numerosos testimonios de actores, trabajadores y espectadores que aseguran haberlos visto. Son 3 los espíritus que han sido vistos en este espectacular teatro. El primero es el de Joseph Grimaldi, quien fuera el payaso más famoso del mundo a principios del siglo XIX y el que instituyó la cara blanca y pintada tan común hoy en día. Grimaldi tuvo que abandonar el teatro al padecer de una grave enfermedad y fue en este lugar en donde había actuado tantas veces que se le organizó un homenaje benéfico. Aunque por su estado tuvo que actuar sentado, el famoso payaso realizó aquí su última actuación. Muchos aseguran haber visto una cabeza sin cuerpo y otros un cuerpo sin cabeza vagando por el teatro. Lo curioso es que se dice que la última petición de Grimaldi fue que su cabeza fuera separada del cuerpo antes de su entierro. Otro payaso que ronda este lugar es el de Dan Lino, un famoso bailarín y comediante que en la cumbre de su carrera se volvió loco y murió en 1904 a los 43 años. Su fama suele merodear entre bambalinas e incluso se dice que se puede oler en el ambiente el característico perfume de lavanda que usaban. Hay directores y actores que afirman que han sido empujados o han sido víctimas de bromas pesadas de parte del espíritu de Lino, e incluso en el que fuera su camerino se escucha en ocasiones el sonido rítmico de alguien bailando. Se cree que es el comediante practicando su famoso baile una y otra vez. Un tercer fantasma, quizás el más famoso de todos, es el llamado hombre de gris.
Se trata de un joven que aparece vestido en un elegante traje gris y un sombrero de lord inglés del siglo XVIII. Este fantasma suele aparecer durante el día o la tarde y que acostumbra pasearse por los pasillos y los balcones y desaparecer entre las paredes. Se cree que el alma de este joven pertenece a un hombre que fue encontrado durante una de las tantas restauraciones. Su cadáver, que tenía un puñal clavado en el tórax, fue hallado detrás de una pared que tapiaba una habitación oculta. Se especula que fue un aristócrata que se enamoró de una actriz y que fue asesinado por algún amante celoso que luego lo ocultó construyendo este muro. Lo curioso es que es considerado por los trabajadores del teatro como un fantasma agradable y su aparición se considera señal de buen augurio para el éxito de la siguiente obra y los actores. Es una de las prisiones más famosas del mundo. Allí estuvieron recluidos los delincuentes más avesados y peligrosos, los que fueron sometidos a torturas y castigos extremos. Muchos de los que sobrevivieron terminaron físicamente debilitados y otros dementes. Hoy, almas que no hallan paz vagan entre los fierros y muros enmohecidos de Alcatraz, tal vez purgando condena eterna por sus crímenes o sufriendo el tormento de sus últimos días. Localizado en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, Alcatraz funcionó en varias épocas como prisión militar, pero fue a principios de los años 30 que se remodeló para ser usada como penal de máxima seguridad, llamándosele popularmente como La Roca. No era un centro para rehabilitar presos. Aquí llegaban los que no podían ser controlados en ninguna otra prisión o que por su poder compraban privilegios en otras cárceles, como fue el caso del mafioso Al Capone. Ya desde el siglo XIX se decía que este lugar era habitado por seres fantasmales, pero fue durante el siglo XX que se empezaron a tomar registros de lo que veían y oían los presos y los guardias. En 1940, un presidiario fue enviado de castigo a la celda 14D, uno de los cuartos oscuros del centro llamado El Agujero. Durante toda la noche los gritos desgarradores del preso se escucharon por los pasillos. Decía que veía a alguien con unos ojos brillantes. Los guardias no le tomaron atención y a la mañana siguiente, cuando fueron a despertarlo, lo encontraron muerto con una expresión de horror en el rostro y marcas de manos en el cuello. Los peritos dijeron que esas huellas no se las había infringido el propio preso, pero nadie supo explicar lo sucedido, pues esta celda estaba cerrada con llave. A menudo se ha reportado a un hombre vestido con traje de prisión caminando por el vestíbulo de las celdas llamadas El Agujero. Incluso algunos psíquicos han experimentado las sensaciones de tortura y desolación de los presos y cazadores de fantasmas han podido recopilar psicofonías pidiendo ayuda. Aquí la temperatura suele bajar mucho, aunque sea verano. En la zona C, muchos guardias aseguran haber sentido olor a humo, en la zona donde un preso apodado El Carnicero fue asesinado. El olor que se emana aquí es tan fuerte que los vigilantes tienen que salir, pero al volver ya no perciben nada. Otros sucesos extraños como llantos, gemidos, disparos, sombras que se cruzan y hasta el sonido de un banjo, que era el instrumento que tocaba Al Capone, dicen que se ha escuchado por los pasillos. Otro reporte escalofriante es que la luz del faro, resquebrajado en su base por un terremoto, se enciende en algunas noches brumosas y lo acompaña un misterioso silbido. Esta antigua prisión es hoy parte del tour turístico de la bahía de San Francisco, pero es también constantemente visitado por estudiosos de fenómenos paranormales, quienes con sus equipos de alta sensibilidad encuentran en el lugar gran actividad fantasmal. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué escuchaste? La prisión de Alcatraz, que está en la bahía de San Francisco, muy cerca de otra prisión llamada San Quintín, donde yo estuve en la década de los 90, fue en su momento uno de los lugares más seguros del mundo. Ahí incluso estuvo Al Capone y dicen que salió trastornado de ese lugar. Vamos a la publicidad y regresamos con otros lugares fantasmales y con mucho más aquí en 10. Ya regresamos.
un hotel, pero antiguamente fue una plantación y sus viejas paredes parecen albergar a varios inquilinos espectrales. Hay tanta actividad paranormal en este recinto que muchos visitantes se van al día siguiente de haberse alojado, luego de pasar una aterradora noche. La plantación Myrtles, ubicada en San Francisville, Luisiana, Estados Unidos, se estableció en 1796 en lo que se dice que antes fue un cementerio indio. Aunque según los registros solo ha existido un asesinato en este lugar, la leyenda dice que ha habido por lo menos una decena y que estas violentas muertes han dejado una serie de almas atormentadas que lo merodean. William Drew Winter, uno de los tantos dueños de esta plantación, fue asesinado en el pórtico lateral de su casa por un desconocido. Ensangrentado y herido, logró entrar por la puerta principal y subir las escaleras, pero a mitad de camino cayó muerto. Aún hoy muchos aseguran escuchar sus últimos pasos subiendo los peldaños. También está el fantasma de Chloe, una esclava que, según cuentan, harta de sufrir los abusos sexuales de su amo, preparó un pastel envenenado para matar al dueño de la casa. Pero solo la esposa y sus 2 hijas lo probaron. Los otros esclavos, al enterarse del crimen, la colgaron y luego arrojaron su cuerpo al río Mississippi. Esta mujer, que solía llevar un turbante verde, pues en un incidente anterior le habían cortado una oreja, suele pasearse por el pórtico de la casa, y muchos aseguran que cuando Chloe aparece, se escucha el llanto de las niñas a las que asesinó. Pero si eso no fuera suficiente, los que se han hospedado en el lugar afirman haber despertado en medio de la noche, siendo observados por la esclava. Pero no son los únicos fenómenos inexplicables en este macabro lugar. Muchos testigos han asegurado ver una mancha de sangre en una puerta, objetos que cambian de lugar o desaparecen, olores desagradables sin motivo alguno, cambios de temperatura en algunas habitaciones y sonidos de un acorde en el piano de cola. Pero lo que más llama la atención es el espejo de la sala principal, en donde han aparecido huellas de manos y reflejos fantasmales de personas cuando se les ha tomado fotografías. Por último, se dice que mientras algunos duermen plácidamente en este lugar, hay muchos que han pasado noches horribles, pues son molestados por extrañas presencias que intentan arrojarlos de la cama, por lo que al día siguiente abandonan el hotel. ¿Se animaría usted a dormir en una de las habitaciones o tal vez quisiera conocer a Chloe? En la tranquila ciudad universitaria de Athens, Ohio, un gigantesco edificio abandonado inquieta a los estudiantes que pasan por allí. Es el antiguo hospital psiquiátrico de Riches, cuya historia esconde crímenes horrendos y sus pasillos parecen estar habitados por extrañas presencias que alguna vez la habitaron en busca de una cura a sus mentes atormentadas. Abrió sus puertas en 1874 como un apacible hospital mental, rodeado de jardines, estanques y fuentes. Tenía como teoría que la salud de los pacientes podía mejorar si se rodeaban de un bello escenario. Pero esto cambió con el tiempo. A principios de 1900 el lugar comenzó a hacinarse y se tuvo que repartir a cerca de 2.000 personas entre las cerca de 500 habitaciones. Pero ese no fue el único cambio. A mediados de los años 40 el trato a los pacientes y los métodos de curación se volvieron crueles y extremos. Se les solía sumergir en agua congelada por largos periodos, se les administraba descargas eléctricas o electroshocks y se les practicaba lobotomías. En los 60 el Dr. Freeman instituyó la lobotomía transorbital, que consistía en taladrar el cerebro por el conducto lagrimal con una especie de punzón de metal para destruir los receptores neuronales en el cerebro. Con frecuencia los pacientes quedaban con retardo, en estados catatónicos o morían. Se dice que hoy muchas de estas personas atormentadas vagan por estos pasillos presas del sufrimiento. Pero los casos de extraños fenómenos paranormales empezaron cuando en diciembre del 78, una paciente llamada Margaret Schilling, que solía escaparse y vagar por todas las zonas del edificio, un buen día desapareció y todo el personal la buscó por varias semanas. Cuando pensaron que había huido, fue hallada muerta en un pabellón que antiguamente se había utilizado
para pacientes con enfermedades infecciosas y llevaba cerrado varios años. Al parecer, Margaret había muerto de un paro cardíaco. Pero lo curioso de este caso fue que en el lugar donde se halló su cuerpo quedó una mancha de su figura que nadie pudo jamás borrar. Aunque algunos estudiosos dijeron que se trataba de ciertos fluidos que el cuerpo elimina cuando se descompone en un lugar soleado, se expandió el rumor de que el alma de la joven no encontró descanso. Esta creencia cobró fuerza cuando 3 años después, una estudiante creyó ver una figura en la famosa habitación donde murió Margaret y fue a mirar qué pasaba. Aunque no vio nada, días después se topó con la silueta del fantasma y quedó tan aterrorizada que se quedó sin habla. Una semana después, se suicidó. Muchos estudiantes y personas curiosas se han atrevido a investigar este lugar con cámaras de video y han logrado ver sombras y siluetas que los observan desde diversos puntos. Se cree que son los atormentados pacientes que se niegan a dejar el lugar donde pasaron sus últimos días. ¿Has visto esa mano de ahí, tío? ¿Qué? ¿Has visto esa mano? ¿Qué? Fue separada de sus hijos y hoy vaga por su mansión buscándolos. Es el fantasma más famoso de Inglaterra, pues existe una fotografía de su presencia etérea. Se trata de la Dama de Marrón, que ya ha espantado a más de uno que ha osado visitar Rainham Hall. Lady Dorothy Walpole se casó con el vizconde Charles Towson a principios del siglo XVIII y tuvo con él 5 hijos. La familia vivía en la suntuosa mansión Rainham en Norfolk, Inglaterra. Según cuenta la historia, Lady Dorothy había sostenido un romance antes de casarse con un hombre de apellido Wharton y al parecer había seguido viéndolo en ocasiones. El celoso marido, al enterarse de la infidelidad de su mujer, la encerró en una de las habitaciones de la residencia y la aisló del resto del mundo y hasta de sus propios hijos. Cuentan que la dama sufrió mucho esta separación y murió años después supuestamente de varicela. Desde entonces su espíritu merodea el lugar buscando a los hijos de quienes fue separada. Uno de los primeros registros de su presencia fue a principios de 1800, cuando el rey George IV, que se había hospedado en la mansión, se despertó en medio de la noche y vio la figura de una mujer vestida de marrón mirándolo. Luego de esto ha sido vista muchas veces más, caminando por los pasillos cerca a la puerta de su habitación o bajando las escaleras de roble. En ocasiones se le ve cargando una lámpara y alguno asegura que le ha sonreído de forma malévola e incluso que en vez de ojos solo se le ven cuencas vacías, provocando gran terror en quienes la han visto. Pero el encuentro más célebre es aquel que tuvo en septiembre de 1936 con los fotógrafos Indre Shira y Probant. Ambos habían sido encomendados de fotografiar la mansión para la revista Country Life. De pronto, cuando se encontraban al pie de las escaleras, Shira, que sostenía el flash con el brazo alzado, vio la imagen de una mujer flotando en las escaleras. Sin darse cuenta de lo que ocurría, Probant tomó la foto. Al llevarla al cuarto de revelado, Shira comprobó que no había visto visiones, pues una figura luminosa con un vestido largo y una capucha en la cabeza aparecía retratada justo en el lugar en que la había visto. La fotografía fue publicada en la revista de la edición de diciembre del 36 y expertos analizaron posteriormente la fotografía y afirmaron que no había sido manipulada. Vamos a la pausa y regresamos con una casa de Connecticut, con un plus characo y además con el hotel que inspiró la película El Resplandor. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en la recta final de este programa. En el número 2 de esta lista, la casa de Southington, Connecticut, y además en el plus, la tenebrosa fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Adelante. Por fuera es una bella casa de estilo colonial ubicada en una tranquila zona de Connecticut, pero por dentro los diabólicos seres que la habitaron hicieron vivir a una familia la peor de sus pesadillas. Su escalofriante historia ha inspirado un libro, varios documentales y una película llamada Extrañas Apariciones. Todo empezó cuando la familia Snedeker, Carmen, Allen, sus 3 hijos y sus sobrinas se instalaron en junio de 1986 en la casa de Meriden Avenue, en Southington. En el sótano había varias habitaciones. Algunas tenían las paredes manchadas.
En los estantes hallaron sierras, cuchillos y diversas herramientas, y en una habitación había una mesa giratoria, cadenas que colgaban y tanques con lo que pensaron era combustible para la calefacción. ¿Sabes qué es esto? No. Es extraño. Días después, Philip empezó a oír una voz masculina que lo llamaba desde el sótano. Pensando que era producto de los medicamentos, no le daba importancia, pero las voces continuaron y lo llamaban por su nombre. Posteriormente comenzó a ver sombras que pasaban cerca de él o lo rozaban y luego se escondían entre los muebles. Su hermana menor, Jennifer, contó que también las había visto y que una mujer vestida de blanco se reflejaba en el espejo de su cuarto. Los sucesos extraños se fueron intensificando, como la aparición de un joven de aproximadamente 20 años en el sótano, el sonido de una música de entierro, la desaparición de la vajilla entera puesta en la mesa y colocada otra vez en el repostero, objetos que se movían solos y sillas que cambiaban de lugar empezaron a desconcertar a la familia. Además, por las noches las camas se movían, las lámparas se encendían solas y un mal olor y moscas empezaron a invadir la casa. Quienes padecieron más fueron los hermanos Philip y Brian, que se instalaron en el sótano. Una noche vieron al lado de sus cómodas a 3 hombres que los miraban fijamente y les susurraban algo. Philip empezó a sufrir cambios de comportamiento y un día se dirigió al cuarto de su prima e intentó abusar de ella, por lo que fue recluido 45 días en un hospital psiquiátrico. Ante tantos hechos inexplicables, Carmen y Allen hicieron averiguaciones sobre el lugar y descubrieron que hasta 2 años antes de que ellos fueran a vivir allí, la casa había funcionado como una funeraria por varias décadas. Y las herramientas y objetos raros del sótano era donde se atendía a los difuntos antes de colocarlos en un ataúd. Incluso los bidones que ellos creían que contenía combustible eran utilizados para contener la sangre y los fluidos de los cadáveres. Ante esta información, Carmen decidió llamar a Lorraine y Ed Warner, 2 psíquicos limpiadores de casas poseídas. Tras recorrer el sótano, Lorraine vio a un hombre grueso que tocaba los cadáveres y percibió en él mucha maldad. Era algo abrumadoramente diabólico. Ellos y su equipo trataron de limpiar el lugar, pero desistieron en su intento y llamaron al sacerdote Timothy Conlan, que mediante un exorcismo liberó la casa Southington de estos macabros espíritus. Los dueños del lugar declararon que todo lo narrado por los Snedeker fue un invento, pero ellos y los psíquicos aseguran que allí habitaron seres diabólicos. Soy Félix Rivera, parapsicólogo, y ustedes verán ahora un material verdaderamente estremecedor. Son miles las personas que han muerto por las batallas contra los piratas y en la guerra de independencia, y por las torturas. Por eso aquí en Real Felipe, la actividad paranormal es extrema. Antiguamente, solamente los mediums podían acceder a los fenómenos paranormales. Ahora, gracias a la tecnología de punta, ustedes podrán ver las pruebas que a continuación les vamos a mostrar. La experiencia más terrible que hemos vivido en Real Felipe fue toparnos cara a cara con un fantasma. Para desplazarse entre un torrón y el otro, era una sensación muy angustiante. Sentían como que avanzaban y por más que hacían, no lograban llegar hasta el otro lado. El equipo de 10 tuvo la oportunidad de sentir esa sensación y comprobarlo cuando vimos fantasmas de soldados entre nosotros. ¿Lo acaba de ver ahorita? Sí. Allá, por la ventana. Por la ventana que sube, por la puerta, por acá, por la puerta. Nosotros, para poder llevar adelante estas investigaciones, nos ceñimos al protocolo fantasma. Es decir, guardamos un código de silencio, nos manejamos con señales, no utilizamos flashes ni luces halógenas. Todo lo hacemos en modo nocturno y con rayos infrarrojos. Ajá. Como si hubiera un halo, algo. Mira, mira. Hay como un halo que no permite ver nítido dentro. Es tanta la actividad paranormal que existe en la fortaleza del Real Felipe y son tan sorprendentes las pruebas y videos que se han logrado en estas incursiones, que son múltiples las cadenas de televisión que han venido al Perú y que nos han invitado a acompañarlos a hacer estas expediciones. Oops. What? Cuando nosotros hacemos las incursiones no contamos con luz, lo hacemos siempre a partir de las 3 de la mañana y solamente podemos ver en los visores
lo que llevamos por delante. Literalmente tenemos que ir tanteando las paredes. Cuando estábamos en pleno calabozo, en una de las salas de interrogación, escuchamos de pronto, en forma audible, un alarido terrible, largo y prolongado, agónico, que nos dejó a todos los pelos de punta. Un lamento, ¿lo escucharon? Sí. Escuchen. Un lamento, ¿lo escucharon? Sí. Y fue sorprendente, porque todos los que estábamos presentes ahí sabíamos que no había nadie para emitir ese tipo de voz a nuestro alrededor. Esa es una entidad. Escuchen. Un lamento, ¿lo escucharon? Sí. Escuchen, escuchen. Siempre hay que tener mucho valor para ir de noche al Real Felipe en el Callao. Vamos a la pausa y venimos con el número 1 de esta lista. Extraño, muy extraño, quinta parte, lugares fantasmales. Ya venimos. Ya estamos en la última secuencia del programa de hoy y nos vamos hasta Denver, Colorado, al lugar que inspiró la película El Resplandor, el Hotel Stanley. Adelante. ¿Se imaginan hospedarse en un hotel en el que su antiguo fundador y algunos inquilinos ya fallecidos han preferido quedarse? Pues eso es lo que sucede en el Hotel Stanley, un lujoso lugar que desde 1909 ha alojado a acaudalados personajes y famosas figuras y cuya incesante actividad paranormal inspiró a Stephen King a escribir The Shining, El Resplandor, historia que fue llevada al cine por Stanley Kubrick con un aterrador Jack Nicholson como protagonista. Here's Johnny. Este magnífico lugar ubicado en una zona montañosa de Denver, en Colorado, fue mandado a construir por Freeland Oscar Stanley, quien sufría de tuberculosis y fue enviado a veranear a esta zona por su médico con el fin de mejorar su salud. Él y su esposa Flora se enamoraron del lugar y decidieron construir un hotel de veraneo. En la actualidad, el lugar sigue en funcionamiento y aunque sus dueños ya han fallecido, ellos aparentemente no han abandonado el hotel. Se dice que el fantasma del señor Stanley suele pasearse por el vestíbulo y la sala de billar, que era su sitio favorito. Además, los trabajadores aseguran haber visto ver balancearse un día de poco viento una silla mecedora en la entrada del lugar, e incluso cuentan que una empleada se acercó un día y preguntó: ¿quieres que me vaya? Y el balanceo de la silla aumentó. Dicen que el antiguo dueño solía estar allí en su mecedora. Pero el señor Stanley no es el único ser que merodea por los pasillos. Su esposa Flora gusta entretener a sus invitados con el piano en el salón de baile, pero suele dejar de tocar si alguien se asoma allí. También hay habitaciones en donde ocurren hechos extraños. En el cuarto 407 habita Lord Dunraven, primer propietario de esas tierras. Según dicen, suele pararse en la esquina de la habitación, en donde se observa a veces una extraña luz, y desde afuera se le ha visto asomando a la calle cuando no hay inquilinos hospedándose. La habitación 418 también tiene lo suyo. Allí se sienten los espíritus de unos niños jugando. Incluso el servicio de limpieza dice haber encontrado la huella de cuerpos pequeños sobre la cama, sin que nadie se haya alojado. Son incontables las quejas de huéspedes que se han hospedado cerca de esta habitación, pues aseguran escuchar a niños corriendo en los pasillos y hasta se ha visto a un niño y una niña rubia jugando con una pelota. Se cree que son los hijos de una camarera que trabajó allí en los años 20. Por último, en la habitación 217, en la que se alojó Stephen King con su esposa en octubre de 1974, se ha visto a la señora Wilson, antigua camarera que en 1911 murió en ese cuarto al intentar prender una lámpara de gas que explotó. Según King, al llegar al hotel dejó sus maletas y se fue al restaurante. Al regresar, toda su ropa y la de su esposa había sido colgada en el closet y ningún trabajador había entrado en ese lapso. Desaparición de objetos, luces que se prenden y apagan, golpes en la puerta, caños que se abren solos, lamentos en algunas zonas y personas celebrando en otras han hecho del Hotel Stanley un lugar visitado por muchos turistas que pagan por un tour fantasmal. ¿Usted se animaría a tomarlo? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy.
Si no vio parte de este programa o quiere ver los anteriores, puede entrar a www.tutv.tv. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Gracias. Chao.